16. Pocos días después de esta reunión, los periódicos anunciaron al mundo que la esposa de Thomas Palmer había dado a luz sin contratiempos a un hijo y heredero. Un párrafo muy interesante y satisfactorio, al menos para todos los conocidos cercanos que ya estaban enterados de la noticia. Este suceso de gran importancia para la felicidad de la señora Jennings produjo una alteración pasajera en la distribución de su tiempo y afectó en forma parecida los compromisos de sus jóvenes amigas, pues, como deseaba estar lo más posible con Charlotte, iba a verla todas las mañanas apenas se vestía y no volvía hasta el atardecer. Las señoritas Dashwood, por pedido especial de los Middleton, pasaban todo el día en Conduit Street. Si hubiera sido por su propia comodidad, habrían preferido quedarse, al menos durante las mañanas, en casa de la señora Jennings. Pero no era esto algo que se pudiera imponer en contra de los deseos de todo el mundo. Sus horas fueron traspasadas entonces a Lady Middleton y a las dos señoritas Steele, para quienes el valor de su compañía era tan escaso como grande era el afán con que aparentaban buscarla. Las Dashwood eran demasiado lúcidas para ser buena compañía para la primera, y para las últimas eran motivo de envidia, pues las consideraban intrusas en sus territorios, partícipes de la amabilidad que ellas deseaban monopolizar. Aunque nada había más cortés que el trato de Lady Middleton hacia Elinor y Marianne, en realidad no le gustaban en absoluto. Como no la adulaban ni a ella ni a sus niños, no podía creer que fueran de buen natural, y como eran aficionadas a la lectura, las imaginaba satíricas. Quizá no sabía exactamente qué era ser satírico, pero eso carecía de importancia. En el lenguaje común implicaba una censura y la aplicaba sin mayor cuidado. Su presencia coartaba tanto a Lady Middleton como a Lucy. Restringían el ocio de una y la ocupación de la otra. Lady Middleton se sentía avergonzada frente a ellas por no hacer nada, y Lucy temía que la despreciaran por ofrecer las lisonjas que en otro momento se enorgullecía de idear. La señorita Steele era la menos afectada de las tres por la presencia de Elinor y Marianne. Solo dependía de estas que la aceptara por completo. Habría bastado con que una de las dos le hiciera un relato completo y detallado de todo lo que ocurrió entre Marianne y el señor Willoughby para que se hubiera sentido ampliamente recompensada por el sacrificio de cederles el mejor lugar junto a la chimenea después de la cena, gesto que la llegada de las jóvenes exigía. Pero esta oferta conciliatoria no le era otorgada, pues aunque a menudo lanzaba entre Elinor expresiones de piedad por su hermana, más de una vez dejó caer frente a Marianne una reflexión sobre la inconstancia de los galanes. No producía ningún efecto más allá de una mirada de indiferencia de la primera o de disgusto en la segunda. Con un esfuerzo menor aún, se habrían ganado su amistad si tan solo le hubieran hecho bromas a causa del reverendo Davis, pero estaban tan poco dispuestas, igual que las demás, a complacerla, que si Sir John cenaba fuera de casa, podía pasar el día completo sin escuchar ninguna otra chanza al respecto, sino las que ella misma tenía la gentileza de dirigirse. Todos estos celos y sinsabores, sin embargo, pasaban tan totalmente inadvertidos para la señora Jennings que creía que estar juntas era algo que encantaba a las muchachas
se les unía donde Sir John y otras en su propia casa, pero donde quiera que fuese, siempre llegaba de excelente ánimo, llena de júbilo e importancia, atribuyendo el bienestar de Charlotte a los cuidados que ella le había prodigiado y lista para darles un informe tan exacto y detallado de la situación de su hija que solo la curiosidad de la señorita Steele podían desear. Había una cosa que le inquietaba, sobre ella se quejaba a diario. El señor Palmer persistía en la opinión tan extendida entre su sexo, pero tan poco paternal, de que todos los recién nacidos eran iguales, y aunque ella percibía con toda claridad, en distintos momentos, la más asombrosa semejanza entre este niño y cada uno de sus parientes, no había forma de convencer de ello a su padre, ni de hacerlo reconocer que no era exactamente como cualquier otra criatura de la misma edad. Ni siquiera se lo podía llevar a admitir la simple afirmación de que era el niño más hermoso del mundo. Llegó ahora el relato de un infortunio que por esta época sobrevino a la señora de John Dashwood. Ocurrió que durante la primera visita que le hicieron sus dos cuñadas, junto a la señorita Jennings en Harley Street, otra de sus conocidas llegó inesperadamente, circunstancia que en sí misma aparentemente no podía causarle mal, pero mientras la gente se deja arrastrar por su imaginación para formarse juicios errados sobre nuestra conducta y la califique basándose en meras apariencias, nuestra felicidad estará siempre, en cierta medida, a merced del azar. En esta ocasión la dama, que había llegado al último, dejó que su fantasía excediera de tal manera la verdad y la probabilidad que el solo escuchar el nombre de las señoritas Dashwood y entender que eran hermanas del señor Dashwood la llevó a concluir de inmediato que se estaban alojando en Harley Street, y esta mala interpretación produjo como resultado, 1 o 2 días después, tarjetas de invitación para ellas, al igual que para su hermano y cuñada, a una pequeña velada musical en su casa. La consecuencia de esto fue que la señora de John Dashwood debió someterse no solo a la enorme incomodidad de enviar su carruaje a buscar a las señoritas Dashwood, sino que peor aún, debió soportar todo el desagrado de parecer hacerles atención. ¿Quién podría asegurarle que no iban a esperar salir con ella una segunda vez? Es verdad que siempre tendría en sus manos el poder para frustrar sus expectativas, pero ello no era suficiente, porque cuando las personas se empeñan en una forma de conducta que saben equivocada, se sienten agraviadas cuando se espera algo mejor. Marianne, entre tanto, se vio llevada de manera tan paulatina a aceptar salir todos los días, que había llegado a serle indiferente ir a algún lugar o no hacerlo. Se preparaba callada y mecánicamente para cada uno de los compromisos, aunque sin esperar de ellos diversión, muy a menudo sin saber hasta el último momento a dónde la llevarían. Se había vuelto tan indiferente a su vestimenta y apariencia que en todo el tiempo que dedicaba a su arreglo no le prestaba ni la mitad de la atención que recibían de la señorita Steele en los primeros 5 minutos que estaban juntas. Después de estar lista, nada escapaba a su minuciosa observación. Veía todo y preguntaba todo. No quedaba tranquila hasta saber el precio de cada parte del vestido de Marianne. Podría haber calculado cuántos trajes tenía mejor que la misma Marianne, y no perdía la esperanza de descubrir, antes de que se dejaran de ver, cuánto gastaba semanalmente el lavado y de cuánto disponía al año para gastos personales. Más aún, la impertinencia de este tipo de escrutinios se veía coronada por lo general con un cumplido que, aunque pretendía ir de añadidura al resto de halagos,
casi segura de escuchar, a fe suya se veía de lo más elegante. Apostaría que iba a hacer muchas conquistas. Con estas animosas palabras fue despedida Marianne. En la actual ocasión, mientras se dirigía al carruaje de su hermano, el cual estaba en listas para abordar 5 minutos después de tenerlo ante la puerta, puntualidad no muy grata a su cuñada, que las había precedido a la casa de su amiga y esperaba allí alguna demora de parte de las jóvenes. Los acontecimientos de esta noche no tuvieron nada de extraordinario. La reunión, como todas las veladas musicales, incluía una buena cantidad de personas que encontraban real placer en el espectáculo, muchas más que no obtenían ninguno. Como siempre, los ejecutantes eran, en su propia opinión, los mejores concertistas privados de Inglaterra. Como Elinor no tenía talento musical, ni pretendía tenerlo, sin grandes escrúpulos desviaba la mirada del gran piano cada vez que deseaba, sin que ni la presencia de un arpa y un violoncelo se lo impidieran. Contemplaba a su gusto cualquier otro objeto. En una de estas miradas vio en el grupo de jóvenes al mismísimo, de quien había escuchado toda una conferencia sobre estuches de monandientes en Grace. Poco después lo vio mirándolo a ella y hablándole a su hermano con toda familiaridad, y acababa de decidir que averiguaría su nombre con este último, cuando ambos se le acercaron y el señor Dashwood se lo presentó como el señor Robert Ferrars. Se dirigió a ella con desenvuelta cortesía y torció su cabeza en una inclinación que le hizo ver tan claramente como le habrían hecho las palabras que era exactamente el fanfarrón que le había descrito Lucy. Habría sido una suerte para ella si su afecto por Edward dependiera menos de sus propios méritos que el mérito de sus parientes más cercanos, pues en tales circunstancias la inclinación de cabeza de su hermano le habría dado el toque final a lo que el mal humor de su madre y hermana habrían comenzado. Pero mientras reflexionaba con extrañeza sobre la diferencia entre los dos jóvenes, no le ocurrió que la vacuidad y la presunción de uno le quitara toda benevolencia de juicio hacia la modestia y valía del otro. Por supuesto que eran diferentes, le explicó Robert al describirse a sí mismo en el transcurso del cuarto de hora de conversación que mantuvieron. Refiriéndose a su hermano, lamentó la extremada que en su verdadera opinión le impedía alternar en la buena sociedad, atribuyéndola imparcial y generosamente, mucho menos a una falencia innata que a la desgracia de haber sido educado por un preceptor particular, mientras que en su caso, aunque probablemente sin ninguna superioridad natural, por la sencilla razón de haber gozado de las ventajas de la educación privada, estaba tan bien equipado como el que más para incursionar en el mundo. A fe mía, añadió, creo que de eso se trata, y así se lo digo a menudo a mi madre cuando se lamenta por ello. Mi querida señora, le digo, no debe seguir preocupándose. El daño es irreparable. Ha sido por completo obra suya, porque se dejó persuadir por mi tío, Sir Robert, en contra de su propio juicio, de colocar a Edward en manos de un preceptor particular en el momento más crítico de su vida. Si tan solo lo hubieran enviado a Westminster, como lo hizo conmigo, en vez de enviarlo al establecimiento del señor Pratt, todo esto se habría evitado. Así es como siempre considero todo este asunto. Mi madre está completamente convencida de su error. Elinor no contradijo su opinión, puesto que más allá de lo que creyera sobre las ventajas de la educación privada, no podía mirar con ningún
Me fascinan las casas de campo. Tienen siempre tanta comodidad, tanta elegancia. Lo prometo, si tuviera algún dinero de sobra, compraría un pequeño terreno y me construiría una cerca de Londres, donde pudiera ir en cualquier momento, reunir amigos en torno mío y ser feliz. A todo el que piensa edificar algo, le aconsejo que construya una pequeña casa de campo. Un amigo, Lord Curland, se me acercó hace algunos días con el propósito de solicitar mi consejo y me presentó 3 proyectos de Bonomi. Yo debí elegir el mejor de ellos. Mi querido Curland, le dije, no aceptes ninguno y de todas maneras constrúyete una casita de campo. Creo que con eso dijo todo. Algunos piensan que allí no habría comodidades, no habría holgura, pero están totalmente equivocados. El mes pasado estuve donde mi amigo Elliot, cerca de Dartford. Lady Elliot deseaba ofrecer un baile, pero ¿cómo hacerlo? Me dijo. Mi querido Ferrars, por favor dígame cómo organizarlo. No hay ni una sola pieza en esta casita donde quepan 10 parejas. ¿Dónde puedo servir la cena? Yo advertí de inmediato que no habría ninguna dificultad, así que le dije, mi querida Lady Elliot, no se preocupe, en el comedor caben 18 parejas, se pueden colocar mesas para naipes en la salita, puede abrirse la biblioteca para servir té y haga servir la cena en el salón. A Lady Elliot le encantó la idea, medimos el comedor y vimos que cabida justo a 18 parejas. Todo se dispuso precisamente según mi plan. De hecho, entonces puede ver que basta saber arreglárselas para disfrutar de las mismas comodidades en una casa de campo que en una mansión más amplia. Elinor concordó con todo, pero no creía que él mereciera el cumplido. Como John Dashwood disfrutaba tan poco con la música, también había dejado a su mente en libertad de divagar. Fue así que esa noche se le ocurrió una idea que al volver a casa sometió a la aprobación de su esposa. La reflexión sobre el error de la señora Tennyson, al suponer que sus hermanas estaban hospedadas con ellos, le había sugerido lo apropiado que sería tenerlas realmente como huéspedes, mientras los compromisos de la señora Jennings la mantenían alejada del hogar. El gasto sería insignificante, no mucho más los inconvenientes, y era en suma una atención que la delicadeza de su conciencia le señalaba como requisito para liberarse por completo de la promesa hecha a su padre. Fanny se sobresaltó ante esta propuesta. No veo cómo podría hacer eso sin ofender a Lady Middleton, puesto que pasan todos los días con ella. De no ser así, me complacería mucho hacerlo. Sabes bien que siempre estoy dispuesta a brindarles atenciones, y así lo demuestro, pero son invitadas de Lady Middleton. ¿Cómo puedo pedirles que la dejen? Su esposo, aunque con gran humildad, no veía que sus objeciones fueran convincentes. Ya ha pasado una semana de esta forma en Conduit Street, y a Lady Middleton no le disgustaría que ellas le dieran la misma cantidad de días a parientes cercanos. Fanny hizo una breve pausa y luego, con renovado vigor, dijo: amor mío, se lo pediría de todo corazón si estuviera en mi poder, pero acababa de decidir para mí misma pedir a las señoritas Steele que pasaran unos pocos días. Son unas jóvenes muy educadas y buenas. Pienso que les debemos la atención, considerando lo bien que se portó su tío con Edward. Verás que podemos invitar a tus hermanas otro año, pero puede que las señoritas Steele ya no vuelvan a venir. Estoy segura de que te gustarán. De hecho, ya sabes que sí te gustan. El señor Dashwood se convenció y entendió la necesidad de invitar a las señoritas Steele, mientras la decisión de invitar a sus hermanas algún otro año tranquilizaba su conciencia. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía la sagaz sospecha de que otro año haría innecesaria la invitación, ya que traería a Elinor a la ciudad como esposa del coronel Brandon. Llamarían como huésped. Fanny, regocijándose por su escapada y orgullosa del rápido ingenio que se le había facilitado, le escribió a Lucy la mañana siguiente,
facilitándole su compañía y la de su hermana. Ello fue suficiente para hacer a Lucy verdadera feliz. La señora Dashwood parecía estar personalmente disponiendo las cosas en su favor, alimentando sus esperanzas, favoreciendo sus intenciones. Una oportunidad tal de estar con Edward y su familia era, por sobre todo, de la mayor importancia para sus intereses, y la invitación lo más grato que podía haber para sus sentimientos. Era una oportunidad frente a la cual todo agradecimiento parecía pobre e insuficiente, que hasta ese momento no había tenido límites precisos. Cuando a los 10 minutos de haberla recibido le mostraron a Elinor la nota, debió compartir por primera vez parte de las expectativas de Lucy. Tal muestra de desacostumbrada gentileza, dispensada a tan poco tiempo de conocerse, parecía anunciar que la buena voluntad hacia Lucy se originaba en algo más que una mera inquina hacia ella, y que el tiempo y la cercanía podían llegar a secundar a Lucy en todos sus deseos. Sus adulaciones ya habían subyugado el orgullo de Lady Middleton y encontrado el camino hacia el frío corazón de la señora de John Dashwood. Tales resultados ampliaban las probabilidades de otros mayores aún. Las señoritas Steele se trasladaron a Harley Street, y todo cuando llegaban a Elinor sobre su influencia allí la hacía estar más a la expectativa del acontecimiento. Sir John, que las visitó más de una vez, trajo noticias asombrosas para todos sobre el favor en que se las tenía. La señora Dashwood jamás en toda su vida había encontrado a ninguna joven tan agradable como ellas. Le había regalado a cada una